Bien, queridos hermanos, amigos, ha sido una semana llena de muchas bendiciones, una semana muy bendecida. Me siento muy contento, muy honrado por Dios al haberme permitido compartir con ustedes esto que les he hablado, que es parte de la misma, digamos, relación personal con el Señor, de estudio de la palabra y de lo que Él, pues, a cada quien le va mostrando. De modo que me siento muy contento de haber estado con ustedes esta semana. Yo agradezco al pastor Amish por la invitación y yo espero que lo que se dijo esta semana, pues enfoquémonos en Jesús, en lo que él dijo en Mateo 24, y hoy vamos a hablar acerca de lo que Jesús espera de nosotros de acuerdo a Mateo 25. El sermón apocalíptico de Jesús tiene dos capítulos nada más, Mateo 24 y Mateo 25. En Mateo 24 nos da señales previas al regreso de Jesús. Y en Mateo 25, él remata su sermón diciendo, ok, ustedes ya escucharon todo esto, les di todas las señales, ahora yo espero esto de ustedes. De eso es lo que nosotros precisamente vamos a hablar en este momento. Vamos a hablar acerca de lo que el Señor espera de nosotros en esta época donde Él nos inspira a que tengamos confianza en medio de la crisis. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Entonces, déjenme ver, yo abro por aquí, a ver si me permite abrir. Ya, ok. Recordemos que cuando el Señor da el sermón en el Monte de los Olivos, todo el sermón apocalíptico de Jesús de Mateo 24 y Mateo 25 fue a raíz de la pregunta que le hicieron los discípulos. Señor, ¿cuándo serán que estas cosas irán a pasar? ¿Cuándo? ¿Cuándo estas cosas van a pasar? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? ¿Ustedes están viendo bien las citas o se les está tapando? Les pregunto, alguien que me conteste. ¿Están viendo bien las citas? Se ve bien, pastor, se ve bien. Bueno, perfecto. Entonces, los discípulos le preguntan a Jesús, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Porque él había dicho, él dice en la introducción de Mateo 24, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y eso los discípulos se asustaron terriblemente porque ellos se sentían tan orgullosos del templo de Jerusalén. Pero Jesús no solamente les estaba hablando del templo de Jerusalén, la destrucción de Israel como pueblo, como nación, sino que estaba hablando de las generaciones en el futuro, de cómo un día se llegaría también al final de la civilización aquí en la tierra. Entonces le pregunta, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Hemos estudiado eso esta semana, pero hoy vamos a notar que Jesús nos va a hablar en su palabra que cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, habrá dos tipos de personas. No interesa de qué iglesia sean. No interesa si son creyentes o no son creyentes. No interesa si son ateos o si son agnósticos. No importa. Él dice, no importa. Solo habrá dos tipos de personas cuando yo vuelva a la tierra. Y eso lo dice a partir de Mateo 24, el versículo 45. Entonces ustedes lean Mateo 24, 45 en adelante y todo el capítulo 25 y van a descubrir cuáles son los dos tipos de personas que habrá en el mundo cuando Cristo venga. Entonces, hagamos un resumen. El Señor va a categorizar la gente de acuerdo a lo que ellos hacen, de acuerdo a las actitudes. Por ejemplo, Él a veces nos llama siervos, los siervos. Y hay dos tipos de siervos para el Señor Jesús. Los que son siervos fieles y prudentes. Y están los que son simplemente malos. También a veces no nos llama siervos, sino nos llama que somos como las vírgenes que están esperando el regreso de su Señor. Y dice, hay dos tipos de vírgenes, las prudentes y las vírgenes insensatas. Y nos califica también de acuerdo a las capacidades, talentos o habilidades que nos ha dado. Y él dice, de acuerdo a los talentos que yo le he dado, habrá gente que es buena y fiel y habrá gente que es mala y negligente. Y indistintamente de que sean siervos, vírgenes o que hayan recibido talentos, toda la gente en el mundo se va a dividir en dos grupos. Los que son como las ovejas, a los cuales él llama benditos,
y a los que son como los cabritos, a los cuales él llama malditos. Entonces, solo habrá dos tipos de personas. Y todos nosotros, nuestros amigos, los que van a la iglesia, los que desprecian la iglesia, Dios los considera o siervos, o vírgenes, o talentosos, o naciones. Vamos a comenzar entonces a estudiar los siervos. Queridos, nosotros hemos de ser juzgados un día por nuestra actitud con respecto al uso que le dimos al conocimiento que hemos recibido. O sea, yo he recibido cierta luz, yo he recibido cierto conocimiento. La pregunta es, ¿qué he hecho con todos los sermones, las conferencias, la literatura, los libros, el conocimiento? ¿Qué he hecho con todo el conocimiento que he recibido de parte de Dios? Hablando del siervo prudente, él dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Dios considera que un siervo fiel y prudente es el que ha recibido un alimento y se lo da a otras personas y les da el alimento a tiempo, a tiempo. Eso es muy importante, porque cuando ya vayamos a dar el alimento lleno de moho, tieso, frío, seco, ¿ya para qué? No, el alimento hay que darlo a tiempo, a tiempo. ¿Y de qué alimento estamos hablando? Dice Mateo capítulo 24, el versículo 4, que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que el alimento que hay que dar a tiempo es la palabra de Dios. Nosotros tenemos mucho conocimiento, mucha palabra hemos recibido. ¿Qué vamos a hacer con esta palabra, con estos conceptos, con estas cosas que hemos descubierto o hemos estudiado esta semana? Dios espera que nosotros lo compartamos el alimento a tiempo. En San Juan 6:63, Cristo dijo, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, pero las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Queridos, lo que yo he dicho esta semana, lo que he ampliado o explicado realmente no es mío, son las palabras del Señor en Mateo 24 y ahora Mateo 25. Y él dice que lo que él ha dicho son las palabras que dan espíritu y que dan vida. Y nosotros somos responsables de compartir ese pan con aquel que no lo tiene. Es nuestra gran responsabilidad. Y por eso él nos compara a los siervos, los compara como con los atalayas, aquellos que ponían en lo alto de las fortalezas para estar vigilando el horizonte, y si ellos veían que venía el enemigo, había peligro, ellos tenían que tocar la trompeta y avisarle a todo el mundo que había peligro. Entonces dice Ezequiel 33, 2 y 3, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un nombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viene venir la espada sobre la tierra y tocar la trompeta y avisar al pueblo. ¿Notan cuál es la responsabilidad del atalaya? Nosotros somos los atalayas del Señor. Nosotros sabemos del peligro que viene a la tierra, nosotros sabemos de lo que va a ocurrir, sabemos cómo va a terminar todo esto. Y Dios espera que nosotros como atalayas toquemos la trompeta con el sonido correcto, porque vamos a tocar la trompeta, pero ¿qué sonido vamos a tocar? Hay muchas tonadas. Dios quiere que toquemos la trompeta de la manera acertada, avisándole al pueblo lo que ha de venir. Y dice el Señor, si usted toca la trompeta, si usted le habla a sus vecinos, si usted les pone en alerta, si usted les avisa, y ellos oyen el sonido de la trompeta y no se alistan, y viene la espada y lo hiere, pues, hermano, usted salva su responsabilidad. Y la sangre de esta persona será sobre él mismo. Él es el culpable. Él es el culpable. Por eso el Señor dice en Mateo 24:46, que ese siervo, ese atalaya, dice, bienaventurado, feliz, dichoso, aquel siervo al cual cuando su Señor venga, lo halle haciendo eso precisamente, dando el alimento a tiempo, compartiendo los mensajes cuando hay que compartirlos en el momento seguro. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Mateo 24, el versículo 47. Si es fiel en compartir el mensaje que ha aprendido. Porque el mensaje que tenemos es espectacular. No todo el mundo sabe esto, pero nosotros tenemos que repartirlo a la gente con tiempo.
Pero si el atalaya, el que fue puesto en el muro, en lugar de estar alerta, se duerme. Si el atalaya viene venir la espada y no toca la trompeta, se despierta y ve que viene el enemigo y fuera de eso lo está viendo y no toca la trompeta. Y por lo tanto el pueblo no se alista, no se apercibiere y viniendo la espada muriere alguna persona. Bueno, la gente que se va a perder porque ellos cometieron sus pecados. Ellos tuvieron la oportunidad de otras maneras de ser salvos, pero la desaprovecharon. Pero aquí dice algo terrible, que yo, por no haber tocado la trompeta, Dios me va a cobrar a esa persona a mí también. O sea que hay gente que aunque ha estado en la iglesia, se ha portado bien, todo correcto, diezma, ofrenda, guarda el sábado, cumple con todas las cosas, pero no advirtió a la gente de lo que ha de venir. Dios me va a cobrar eso. Es estar en pecado. Este es un concepto muy terrible. Cuando yo no proclamo el mensaje a la gente, yo estoy pecando. Por eso es que el apóstol Pablo decía en 1 Corintios 9:16, que si yo anuncio el evangelio, yo no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Esa es una orden del Señor. Ni siquiera nos está pidiendo el favor. Dice, yo te escogí a ti, yo te he dado esta luz a ti. Me es el favor, va a predicarlo porque es una orden que te estoy dando. Me es impuesta la necesidad. Y Pablo dice, y ay de mí, pobrecito de mí, si yo no anuncio el evangelio. Entonces el Señor dice, pero si aquel siervo malo, aquel que conociendo el mensaje, teniendo tanta luz, tanto conocimiento, dice, no, mi Señor se tarda en venir. Y en lugar de estar predicando y dando el alimento a tiempo, se dedica a otras cosas, a formar discusiones teológicas, a formar disensiones en la iglesia, comienza a golpear a sus consiervos e incluso comienza a comer y a beber con los borrachos. El Señor dice, cuando venga el Señor de aquel siervo, en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, Dios lo castigará duramente, duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. ¿Por qué con los hipócritas? Porque él decía ser algo y resulta que no era. Él tenía cierto conocimiento, pero se hizo como el que no sabía. Es un hipócrita. Por eso dice, pondrá su parte con los hipócritas y allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, nosotros hemos sido llamados a compartir el evangelio. Nosotros sabemos cómo va a terminar este mundo. Nosotros sabemos lo que viene a la tierra. Hay gente que no sabe eso. Es nuestro deber, si estamos dándonos cuenta de que viene, encendamos la lámpara, miremos mejor y enseguida avisémosle a la gente. Es nuestra obligación de estar compartiendo el evangelio. Entonces, los siervos se categorizan de dos maneras, como los que dan el alimento a tiempo y como los que no comparten y más bien se ponen a maltratar a los demás. ¿Cuál es nuestra actitud, hermanos? Por eso el tema de hoy se titula Lo que Dios espera de nosotros. ¿Qué espera Dios de nosotros? Bueno, vamos a hablar ahorita, vamos a hablar de las vírgenes, vamos a hablar de los talentos a continuación, vamos a hablar de las naciones, en fin. Tomamos el caso de los talentos. Nosotros hemos de ser juzgados por nuestra actitud con respecto al uso que le damos a los dones que hemos recibido. En el caso anterior, vamos a ser juzgados por el uso que hicimos de la palabra, del conocimiento que adquirimos. Pero ahorita el Señor muestra que aparte de haber tenido el conocimiento de la palabra, de la luz, Él nos ha dado otras cosas que si estas cosas las usáramos para poder dar la luz y compartirla a otras personas, pues seríamos muy bienaventurados. Todos hemos recibido dones y por eso en Mateo capítulo 25, él cuenta la parábola de los talentos. En Mateo 25:14 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre. Ese es ese hombre Jesús, que yéndose lejos, él se fue, está en los cielos. Él antes de irse llama a sus siervos y les entrega sus bienes. A uno de ellos, dice la profecía, la parábola dice que a uno de ellos le dio 5 talentos. A otro le dio 2 talentos. A otro le dio 1 y a cada uno le dio conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Eso es tremendo lo que está diciendo aquí.
Ninguno de nosotros puede lavarse las manos, excusarse y decir es que yo no recibí talento. No, todos recibimos mínimo un talento. La pregunta es, ¿qué he hecho? Ya no estoy preguntando, el Señor ya no nos está preguntando por la luz que tenemos, ya por el mensaje que tenemos. Ahora Él dice, ok, ¿qué pasa con los talentos que yo les di para que pudieran enseñar la luz a otros? ¿Cuáles talentos? Dice que a uno le dio 5, a uno le dio 5 talentos y a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1. El que había recibido 5 talentos, ¿qué hizo? Fue y negoció con ellos. Nosotros hemos sido llamados a negociar con lo que Dios nos ha dado. ¿Qué nos ha dado Dios? Por ejemplo, Dios nos ha dado tesoros, nos ha dado dinero, nos ha dado tiempo. Todos recibimos 60 segundos por minuto o alguien que reciba menos segundos en cada minuto. Todos recibimos 60 minutos por hora o hay alguien que recibe menos minutos cada hora. Todos recibimos 24 horas al día o hay alguien que recibe menos de 24 horas al día. Todos hemos recibido salud, hemos recibido el don de la influencia, el don del habla o el don de la comunicación, tantas cosas que hemos recibido de parte de Dios. Y esa no es la palabra de Dios. En el caso anterior, el siervo que da alimento a tiempo es el que comparte la palabra de Dios. Ahora, para compartir la palabra de Dios se necesitan talentos. Y el Señor dice, yo los he mandado a predicar el evangelio y no se preocupen. Aquí no se trata de si fue a la escuela o no fue a la escuela. Aquí se trata de que usted va a usar de acuerdo a las capacidades, talentos que yo le voy a dar a cada uno en particular. Bueno, el Señor dice entonces que el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Asimismo, también el que había recibido 2 talentos fue y se ganó otros 2 talentos. ¿Qué le va a decir el Señor a los dos? ¿Qué le va a decir el Señor? El Señor le va a decir, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Una pregunta muy sencilla. ¿Quién le produjo más ganancias al Señor? ¿El que habiendo recibido 5 talentos ganó 5? ¿O el que habiendo recibido 2 produjo 2 más? ¿Quién de los dos ganó más? Hermanos, todos ganaron igual. Por ejemplo, el que recibió 5 ganó 5, o sea, ganó un 100% más. Y el que recibió 2 talentos y ganó otros 2, ¿cuánto ganó? Otro 100% más. O sea que para Dios, el que recibiendo un talento gana uno más extra, ganó el 100%. Así es que Dios mide a la gente. El Señor entonces les va a decir, bien y fiel. Yo te di talentos. El talento, dije ahorita, por ejemplo, el del tiempo, el talento de las habilidades y capacidades. Usted recibe la salud. Usted y yo recibimos, ¿qué más? Recursos económicos. Dios nos da todo eso. ¿Qué hacemos con esto que Dios nos da? ¿Lo usamos para dar el alimento a tiempo? Bueno, la escritura dice que cuando el hombre que había recibido un talento, ¿qué fue lo que hizo? Fue, cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Lo escondió. ¿Por qué lo escondió? Porque tenía miedo que se lo robaran. Y dice la Biblia que cuando el Señor lo llama y le pide cuentas, él dice, mire Señor, yo te conocía. Perdón, lo conocía. Yo pienso que no lo conocía. No lo conocía verdaderamente. Además agrega, yo sé que tú eres un hombre duro. Se nota que no conoce a Dios. Y yo sé que eres un hombre que ciegas donde no sembraste. ¿Cómo? Que ciegas donde no sembraste, pues para eso nos da el dinero. Para eso nos da recursos. O también pretendemos que Él sea el que siembre y nosotros sentados mirándolo a Él. Él nos pone a nosotros a sembrar, pero porque Él nos ha dado el grano, nos ha dado la semilla, nos ha dado el tiempo, nos ha dado la salud, nos ha dado todo lo necesario, las habilidades para que nosotros sembremos y recojamos fruto sin merecerlo. Y por eso nos da un pago. Y dice este hombre, y yo sé que tú eres un hombre que recoges donde no esparciste. Qué equivocado estaba.
Y el Señor, ¿qué le va a decir a este personaje? Él le dice, mire, Señor, yo tuve miedo. ¿Se acuerdan qué fue lo que sintieron Adán y Eva después de que pecaron? Miedo. Cuando una persona siente miedo, es porque no confía en Dios, o no quiere estar con Dios, o porque reconoce que está desnudo, o porque reconoce que está en pecado. Cuando una persona está con Cristo y permanece en Cristo, no siente miedo. Puede sentir un susto, pero no miedo. El susto es natural. El miedo es inseguridad. Pero si yo estoy en los brazos de mi Señor, por ejemplo, un bebé, el bebé está en los brazos de su padre, ¿qué miedo puede sentir? Los hijos saben que su padre o su madre están en casa, ¿qué miedo pueden sentir? Los niños van en un viaje, van con uno en un carro y ellos se duermen. ¿Por qué? Porque papi está manejando el carro o mami lo está haciendo. O sea, ellos tienen confianza, no tienen miedo. Este hombre realmente no conoce a su Señor. Y dice, yo tuve miedo como Adán y Eva y se escondieron. ¿Qué hicieron? Escondieron el talento en la tierra. Decidieron no usar lo que Dios les dio. Aquí tiene lo que es tuyo. Alguien dice, Señor, tú me diste la salud, pues aquí yo me cuidé mi cuerpo, yo no tuve vicios, aquí te devuelvo el cuerpo que tú me diste intacto, bien perfecta, de buena salud. Eso es lo que Dios pide de mí. Señor, tú me diste salario, me diste trabajo, pues yo, aquí está el registro de la tesorera, yo te di todos los diezmos siempre, fielmente, y fuera de eso te di un segundo diezmo o un 5% más, te di ofrendas. Cuando uno hace únicamente lo mínimo, es como si estuviera escondiendo el talento en la tierra. Cuando uno solamente cumple un deber mínimo, pero no produce más, es que ahí está el problema. Es que no produce más. Señor, yo nunca falté a tu iglesia. Ok, está bien. Nunca faltaste a la iglesia, pero fuiste acompañado con alguien, llevaste a alguien. Entonces, hermanos, no basta ser miembro de iglesia, no basta ir a una iglesia, no basta dar diezmos y ofrenda, no basta ayunar, si nosotros todos los dones y talentos que recibimos de Dios no los usamos para llevar a otros a los pies de Jesús. Por lo tanto, respondiendo el Señor le va a decir, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, ¿qué deberías haber hecho? Haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Hubieras dedicado tus talentos y los hubieras puesto al servicio de otro para que ese otro hubiera trabajado con lo que tú le das. Pero no lo hiciste, lo enterraste. Por eso el Señor dirá, quitarle el talento y denle el talento al que tiene 10 talentos. Porque como dice el Señor, el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echarle las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Noten que al anterior, al siervo malo le dijo, echarlo donde están los hipócritas. Pero en este caso del que entierra los talentos, ¿dónde puso el talento? En la tierra, donde no caía la luz, donde no se podía hacer nada. Entonces lo manda a las tinieblas, lo entierra vivo, lo manda a las tinieblas. Por eso, hermanos, queridos, nosotros hemos recibido por lo menos 4 cosas de parte de nuestro Dios. Hemos recibido talentos, o sea, habilidades, dones, capacidades. Hemos recibido tiempo que podemos dedicárselo al Señor, pero a veces queremos hacer todo el sábado. Y entre semana no le damos al Señor la ofrenda del tiempo. El sábado es como el diezmo del tiempo. Pero el tiempo que dedicamos entre semana son las ofrendas voluntarias, algo que tú y yo damos más allá. También hemos recibido tesoros, dinero, trabajo, un sueldo. Nosotros debemos no solamente dar los diezmos y las ofrendas. El que da los diezmos está haciendo lo que el Señor dijo, déselo a los banqueros para que lo pongan a trabajar. Cuando damos nuestros diezmos, nosotros estamos colaborando para que gente se dedique de tiempo completo a esto. Y cuando damos las ofrendas, estamos ayudando para que se hagan otras cosas más aparte de tener un pastor, tener un obrero. Estamos dando para que la iglesia sobreviva, para que hayan libros, para que hayan recursos, pero todo enfocado ¿a quién? A no apacentarnos, sino poder
ir a otros y que los otros sean bendecidos. Y todos hemos recibido un templo, o sea, un cuerpo. ¿Qué estoy haciendo con este cuerpo? ¿Qué estoy haciendo con mi salud? ¿Qué estoy haciendo con mi respiración? ¿Qué estoy haciendo con mis ojos? ¿Qué estoy haciendo con mi boca? ¿Qué estoy haciendo con mis manos? ¿Estoy dedicando mi cuerpo al servicio del Señor? Bueno, queridos, dice el Señor en San Juan 15:8, que la única manera en que nosotros glorificamos a Dios no es solamente diciendo, Señor, 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 en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. Sí, pero ¿dónde están las almas que ganaste? Echaste demonios, sí, y ganaste la persona para el Señor. Profetizaste, y bueno, ¿y qué pasó con que hayas profetizado? ¿Cuántos se convirtieron? Por eso es que el Señor dice que en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo se saben que yo soy discípulo del Señor? Por el fruto. ¿Y de qué fruto estamos hablando? No estamos hablando aquí del carácter, no, aquí se está hablando es de la ganancia de las almas. Aunque tú no seas bautizado en la iglesia adventista, aunque no te has bautizado, tú ya deberías estar usando lo que aprendiste para llevar a otros de tus amigos a los pies de Jesús. Queridos, hemos sido dotados de talentos, tiempo, recursos y vida para que los dediquemos a llevar frutos para el reino de los cielos. Bueno, entonces ya tenemos aquí que hay siervos que dan alimento a tiempo, siervos que no comparten y maltratan. Ahora sabemos de que hay vírgenes, que hay gente que recibe talentos y algunos son buenos y otros son malos y negligentes. Vamos a hablar ahorita, mis hermanos, de las naciones. Nosotros hemos de ser juzgados, ya no, ahora ya no por la luz que compartimos, ahora ya no por los talentos que usamos, ahora vamos a ser juzgados también por la actitud que tenemos con la gente que Dios ha puesto a nuestro alrededor. La actitud, la actitud. ¿Cuál es nuestra actitud hacia las personas? Por eso él dice en su parábola de las ovejas y los cabritos que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, dice Mateo capítulo 25, el versículo 31. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y dice luego de que pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos los va a poner hacia la izquierda. ¿Y qué le va a decir a las ovejas? A los que son ovejitas. Hoy en día en el mundo hay ovejitas y hay cabritos. Aquí no es el asunto de que soy de la iglesia tal o de la iglesia tal, no. Es yo soy o soy oveja o soy cabrito en el redil del Señor. ¿Y qué le va a decir a las ovejas a los de la derecha? Noten lo que le va a decir. Venid bendito de mi Padre, heredad el reino. ¿Cómo yo voy a ganar el reino de los cielos? ¿Cómo puedo recibir las calles de oro? ¿Cómo puedo recibir el volver a estar en la presencia de Dios? ¿Cómo hago yo para recibir el árbol de la vida como herencia? ¿Cómo hago yo para recibir la corona de vida prometida? Bueno, dice el Señor, vengan acá, ustedes tengan, hereden el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Y por qué le va a dar el reino? Dice, porque yo tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Estuve enfermo y me visitasteis. Estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Y entonces las ovejitas le van a decir al Señor, Señor, los justos, le van a responder diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te sustentamos? ¿O cuándo te vimos sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿Cuándo te vimos desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo hicimos eso? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, ¿qué le va a decir? Le va a decir, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Es muy fácil tener una religión de puertas cerradas.
Una religión donde yo estoy con mi Diosito y yo lo alabo, yo lo bendigo. En mi casa estoy solito, yo me porto bien todo el día y me la paso pues leyendo la Biblia, leyendo los libros de profecía y yo muy correcto y tal. Pero el Señor dice, ¿y qué pasó con tu vecina? ¿Qué pasó con tu familiar? ¿Qué pasó con tu amigo que tenía hambre? No solamente hambre física, sino hambre espiritual. Que tenía sed de justicia. Que estaba desnudo, o sea, estaba en pecado y no hallaba cómo cubrir la falta que había cometido. O que estaba preso por algún delito. Por ejemplo, hay gente que está presa y no necesariamente está dentro de una cárcel. Hay personas que están atrapados por las drogas, por el alcohol, por los vicios y no hayan cómo salir de eso. O hay personas que están enfermas, tienen un carácter terrible. Hay personas que están enfermas espiritualmente, no necesariamente física. El Señor dice, ok, ¿cuál fue la actitud para con todas esas personas? Es que es muy fácil solamente juntarme con los sanos, pero dedicarle tiempo a los que están enfermos, a los que están presos, a los que tienen hambre, a los que tienen sed, eso es otro tema. Ese es otro tema. Entonces el Señor, dirigiéndose a los de la izquierda, a los cabritos, les va a decir, apartaos de mí, malditos. Oh, qué pesado. Y apartados al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. ¿Por qué razón? Porque yo tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo en la cárcel y no me visitasteis. Y ellos le van a decir, Señor, pero ¿cuándo te vimos así? Señor, mi Jesucito, si yo te hubiera visto con hambre, créeme que yo te hubiera dado el pan. Bueno, pero yo estaba en la persona esa que llegó a golpear la puerta en tu casa. Yo estaba en las personas, aquellas que estaban teniendo tremendos problemas y lo único que tú le dijiste, que Dios lo bendiga, voy a orar por ti, no fue más, no hiciste más nada por él. Y él dice, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. En San Juan 13:35, Jesucristo dijo, en esto conocerán todos. La gente va a saber que ustedes son mis discípulos. Cuando ustedes tengan amor por la gente. Amor por la gente. Aunque no venga a la iglesia, aunque no haya asistido a la conferencia, insista, insista, tenga el amor a la persona y anda con sus vicios, problemas, ame la persona, insista, ore por él, búsquelo, llévele algo, interésese por la persona. Jesucristo se interesaba por la gente, por sus necesidades y le suplía sus necesidades. Y cuando la persona estaba satisfecha, entonces le decía, ven y sígueme. Queridos, entonces, volviendo a los dos tipos de personas, hay gente que da la palabra de Dios a tiempo y hay gente que en lugar de darla, lo que hace es no compartirla y maltratar. Hay personas como los de los talentos que son buenos y fieles. Ponen a trabajar lo que Dios les da y hay gente que son malos y negligentes. Y en el caso de las naciones, hay gente que son como las ovejas y son benditos de Dios porque simplemente aman a la gente. Aman a la gente aunque no le responda a la gente. Y hay gente que son como los cabritos, pues que se dice son malditos. ¿Por qué son malditos? Porque parece que solamente aman a los que los aman y solamente sirven a los que les sirven. No, el Señor es parejo para todos. Hace que su sol salga para justos e injustos. Y nosotros como cristianos somos llamados a amar a nuestros vecinos, a amar la comunidad, a amar la gente y tratar de hacer lo mejor por ellos. Bueno, terminamos el tema con la última parábola de Jesús. Tremenda. Nosotros hemos de ser juzgados. Ahora ya no. No solamente por compartir la palabra, sino también por saber cómo se usan los talentos y también si tenemos amor por la gente. Ya notan tres cosas. Dios espera de nosotros, uno, que demos alimento a tiempo. Número dos, que dediquemos nuestros talentos a su obra. Y número tres, que amemos a la gente, aunque no respondan. Pero ahora, la cuarta cosa que el Señor espera de nosotros es que vamos a ser juzgados por nuestra relación que hemos tenido con Dios.
la relación con Dios. Y para eso él cuenta la tremenda parábola de las 10 vírgenes. ¿Y qué dice el Señor de las 10 vírgenes? 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 10 vírgenes. Y 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Aquí no está hablando de compartir el evangelio, aquí no está hablando de usar los talentos para la causa de Dios, aquí no está hablando de amar al prójimo. No, aquí las vírgenes están preparadas por una tremenda fiesta porque van al encuentro del novio que viene. Aquí no hay relación con la gente. Aquí no va a hablar de la relación con los talentos que usas para ayudar a la gente, ni va a hablarnos del amor que hay que tener con la gente. Aquí no va a hablar el de nuestra actitud hacia Dios, la relación que tenemos con Dios. Y hay gente que son prudentes en su relación con Dios. Y hay gente que es insensata en su relación con Dios. ¿Cómo es eso? Porque ahí está la clave. Las insensatas que creen que con solo la Biblia y con leer la Biblia basta, le faltó algo. Y es que no tomaron consigo el aceite. No tomaron consigo el aceite. Ese es el problema de las insensatas. Pero las prudentes son las que toman aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Pues bien, mis hermanos, dice que tardándose el esposo, como hasta ahora parece ser, ya hace 2000 años atrás dijo que venía y nada que viene. Cabecearon todas, aquí no hay diferencia, y se durmieron, y se durmieron. Y sigue diciendo las Sagradas Escrituras que a la medianoche se oyó un clamor que decía, aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Díganme, ¿estaban todas creyendo que el esposo venía? Sí. ¿Estaban todas listas para el momento? No, ahí está la diferencia. Entonces todas aquellas vírgenes se despertaron, se levantaron, arreglaron las lámparas y aquí hubo una tremenda diferencia. Cuando arreglan las lámparas, las insensatas se dan cuenta que el aceite que tiene la lámpara no les va a alcanzar, porque se les está apagando la lámpara. Y es que nosotros podemos tener la palabra de Dios y se nos puede estar apagando. Aunque tengamos la Biblia y aunque estudiemos la Biblia se nos apaga y la lámpara no va a alumbrar. Porque hay gente que lee la Biblia, tiene la Biblia, la mejor versión, tiene los mejores libros, las mejores versiones y sin embargo, de nada sirve tener la Biblia porque no alumbra. No está alumbrando esa Biblia. ¿Y por qué no alumbra? Porque simplemente no tenían aceite extra. De modo que las insensatas le dicen a las prudentes, anda, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Y las prudentes le dijeron, mira, no podemos darles aceite a ustedes, porque ni a usted ni a nosotros nos va a funcionar. Entonces, yo no le puedo dar el aceite que yo tengo, porque el aceite no es para mi uso personal. El aceite que yo he recibido es para alumbrar el camino al que viene, al novio que viene. Entonces, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, ¿qué deben hacer ustedes? Le dijo, vaya más bien a los que venden y compren para vosotras mismas. Pero mis hermanos, mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y ¿qué? Las que estaban preparadas, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Noten esta declaración, estaban preparadas. ¿Qué quiere decir estar preparado? ¿Qué quiere decir estar preparado? Ya lo vamos a contestar ahora. Y entraron las 5 prudentes y a rato llegan las insensatas y se dan cuenta que la puerta ha sido cerrada y le gritan, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. ¿Por qué no las conocen? El verbo conocer en la Biblia tiene que ver con intimidad, con relación íntima. El Señor dice, yo a usted no las conozco porque yo no he tenido, que yo recuerde, yo no las conozco. O sea, no hemos tenido una relación de amor como debiera ser. Yo no las conozco. La pregunta es, ¿y cómo hago yo para que el Señor me conozca? Para saber si yo conozco a mi Dios y Él me conoce a mí, quiere decir que entre Él y yo hemos tenido una relación muy estrecha. Nos conocemos mutuamente. Jesucristo dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al Dios y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado.
El Señor advierte en Mateo 25:13, velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir a la tierra. Mis hermanos, no basta ser virgen. Nosotros no podemos reprocharle a las que se les cerró la puerta, no podemos decirle que no eran vírgenes. O sea, no tenían, ellas todas tenían la doctrina pura y verdadera, practicaron las verdades, por eso son vírgenes. No se contaminaron con otros amantes, o sea, con el enemigo, con doctrinas falsas. No, mantuvieron la doctrina pura, por eso son vírgenes. Pero eso no es la diferencia. Usted puede practicar, yo puedo practicar la doctrina pura, ser virgen, mantenerme solo para mi Señor y aún así quedar por fuera. La segunda característica, ambas esperaban al novio, ambas predicaban de que el novio iba a venir o creían que el novio iba a venir. Aquí no estamos hablando de que unas crean y las otras no crean, no. Ambas esperaban al novio. Ambas estaban con las vestiduras adecuadas, o sea, tenían un carácter bonito, un carácter simétrico, un carácter bello. Reflejaban el carácter de Jesús, pero es que se necesita mucho más que eso. Se necesita mucho más que ser bien comportado. Se necesita más que tener una vestidura blanca, se necesita algo más. Ahora, todas tenían una lámpara, o sea, todas tenían la Biblia, todas hablaban de acuerdo a la palabra de Dios. No basta tener solo la Biblia. Y ahora, mire, todas se unieron. O sea, nadie puede decir acá de que es perfecto. El hecho de que todas se hayan dormido quiere decir que todas son débiles. Pero ¿qué fue lo que marcó la diferencia entre ellas? El aceite. El aceite. Yo puedo ser virgen sin el aceite. Yo puedo esperar al novio y faltarme aceite. Yo puedo tener un carácter bonito sin aceite. Yo puedo tener la Biblia y manejarla sin aceite. Y yo me puedo dormir sin aceite. Hermanos, ¿qué representa el aceite? ¿Qué será lo que representa el aceite? Hasta aquí estamos viendo entonces de que hay dos tipos de siervos, los que dan alimento a tiempo y los que no comparten y maltratan. Las vírgenes se caracterizan porque están llenas de gracia y tienen un carácter especial. Y las insensatas tienen sequedad espiritual, les falta eso que hace que la lámpara brille. Los que reciben talentos son los buenos y los fieles, y los malos y los negligentes. Y las naciones son las ovejas o benditos y los cabritos o malditos. Pero aquí viene, ¿qué significa el aceite? Y Samuel tomó el cuerno de aceite, primer libro de Samuel 16:13. ¿Tomó qué cosa? El aceite. Y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre su... Esa es la diferencia. Las 5 vírgenes insensatas no tenían aceite suficiente. Hermanos, el aceite es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo trabaja de dos maneras. Tratando de convencerme o tratando de usarme. Cuando solamente está en el plano de convencerme, quiere decir que todavía está batallando conmigo, entonces yo no tengo al Espíritu Santo realmente usándome. Por eso se llama insensato. Porque dice, no, pues yo ya me estoy portando bien, yo voy a la iglesia, yo guardo los mandamientos, yo llevo una vida correcta, en fin, yo creo que merezco salvarme, no, pero le falta lo más importante, que es el aceite. Cuando una persona tiene el aceite del Espíritu Santo, todo funciona. Pero cuando yo no tengo el aceite del Espíritu Santo, no me sirve que yo tenga una Biblia. No me sirve que yo guarde los mandamientos, porque yo los estoy guardando como el joven rico. El joven rico guardaba los mandamientos desde que era un niño, pero le faltaba el aceite, le faltaba la gracia del Espíritu Santo. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, mira Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y cuando el hombre le pregunta, pero Señor, ¿qué quiere decir nacer de nuevo? Él le dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si yo no tengo el Espíritu Santo en mi vida, aunque sea como Nicodemo, que sabe Biblia, sabe mucha teología, mucha teoría, va a la iglesia, Nicodemo iba a la iglesia todo el tiempo, guardaba todas las fiestas,
Pero es que uno puede hacer todo eso sin tener suficiente aceite. Acuérdense que el aceite, el Espíritu Santo trabaja de dos maneras. Primero, tratando de convencerme. Y segundo, usándome. Y hay gente que todavía está batallando en tratar de convencerse. Sabe lo que tienen que hacer, pero nada que toman la decisión. Y ahí están en la iglesia patinando, no, ni adelantan ni atrasan, están patinando en la iglesia. ¿Por qué? Porque todavía el Espíritu Santo está tratando de que poder usarlos. Todavía está en el terreno de convencerlos. Pero cuando ya una persona ha sido convencida por el Espíritu Santo y empieza a dejarse usar, eso representa el aceite extra. El aceite extra. Necesitamos más que ser meros buenos miembros de iglesia. Necesitamos el aceite del Espíritu Santo, ser nacidos del aceite, ser nacidos del Espíritu. Mis hermanos, el bautismo y la muerte segunda están muy relacionadas. Dice el Señor en Romanos 6:3. Ustedes no saben que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte. Y pastor, ¿y ahora por qué está cambiando de tema? ¿Por qué está hablando del bautismo? Porque es que el bautismo y el Espíritu Santo están muy relacionados. Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, dice Romanos 6:4. Y luego dice, si nosotros somos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección. Wow. Hay algunos de nosotros que solamente nos bautizamos, pero no hemos resucitado. Fuimos sepultados en las aguas, pero parece que no salimos de las aguas. Ahí seguimos sepultados en las aguas. No avanzamos, no estamos vivos, no hemos resucitado. Nos bautizamos y seguimos siendo los mismos de siempre. No ha habido resurrección, ha habido solamente muerte, solo muerte en el bautismo, pero falta la resurrección. Y bueno, ¿y cómo se da la resurrección? Yo termino con esta experiencia. Un día Pablo vino a la ciudad de Éfeso y se encontró a ciertos discípulos, y les dijo, miren la pregunta, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Recibieron el aceite suficiente para las vasijas? Nosotros somos la vasija, somos vasijas de barro, y el aceite tiene que estar dentro de la vasija. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y noten lo que le respondieron estos discípulos. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Hay gente que se contenta solo con haberse bautizado. Ya, yo me bauticé, ya la hice. No. Ya me bauticé, ya cumplí. No, es que no es solo bautizarse. El asunto es que recibas el Espíritu Santo, que lo recibas el Espíritu Santo. Entonces Pablo se preocupó, dice, yo estoy hablando con discípulos, y le pregunta entonces, dígame una cosa, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. Oh, dice Pablo, ya entiendo. Ustedes recibieron un bautismo, pero de arrepentimiento. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, pero no de capacitación para vivir la vida cristiana. Ustedes recibieron bautismo de arrepentimiento diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Ustedes solamente se bautizaron, o ya sea por emoción, o por arrepentimiento, o porque su papá lo llevó a bautizarse porque usted era chiquito, pero usted se bautizó y ¿qué? ¿Y la vida le cambió? No, sigue lo mismo. No recibió el Espíritu Santo. Y es que cuando alguien recibe el Espíritu Santo, me alegró mucho que el hermano Jairo haya dicho de que los temas van a estar en YouTube, porque usted los puede repasar. Le recomiendo el tema hace 3 días atrás, donde habla de la importancia del Espíritu Santo. No basta ser miembro de iglesia, no basta tener la lámpara, no basta ser virgen, no basta estar vestido para la ocasión, no basta creer que Él viene. Si no tenemos en la vasija, que es nuestro corazón, el aceite suficiente para que brille la palabra. Si no tenemos aceite, aunque tengamos la Biblia y prediquemos, no tiene ningún valor. Y noten qué hicieron estos 12, los 12 discípulos de Juan Bautista que ya se habían bautizado. ¿Qué hicieron cuando escucharon esto? Cuando escucharon de Cristo y escucharon del Espíritu Santo. Aunque ya habían sido bautizados, cuando oyeron esto,
fueron bautizados ahora en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Termino con esta pregunta. ¿Cuán importante es que tú y yo tengamos la vasija llena de aceite? ¿Cuán importante es que seamos llenos del Espíritu Santo? Si mi vasija, mi cuerpo, mi corazón no está lleno del aceite del Espíritu, puedo tener un carácter muy bonito, estar vestido de blanco. Puedo ser virgen, o sea, no practicar doctrinas equivocadas. Puedo yo tener la lámpara, la Biblia. Yo puedo estar esperando al novio y hasta puedo dormirme. Y cuando venga el novio, me va a quedar por fuera. ¿Por qué? Porque no basta ser miembro de iglesia. No basta haber sido bautizados. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Mis hermanos, en la conclusión, nosotros fuimos escogidos por Dios para compartir la palabra a tiempo, para usar los talentos para glorificarlo, para dar amor como el que Dios da a los demás y para ser nacidos del agua y del Espíritu para lograr todo lo anterior. El Señor nos hace una invitación a esta hora. ¿Tú fuiste bautizado y tu vida nunca cambió? Necesitas el Espíritu Santo. ¿Fuiste bautizado y te apartaste? Necesitas bautizarte otra vez. Como los discípulos de Juan Bautista, aunque ya fueron bautizados, se volvieron a bautizar para recibir el Espíritu Santo. Nunca has sido bautizado, con más razón. Necesitas bautizarte y recibir el Espíritu Santo. Ojo, necesitas bautizarte y recibir el Espíritu Santo. Porque para darse una mojada en un bautisterio hay suficiente tiempo. Mejor me baño en mi casa y se acabó el cuento. No, necesitamos el bautismo del agua, pero sobre todo el bautismo del Espíritu Santo. Yo quiero preguntar en esta hora. Aquí Jesús terminó el sermón de Apocalíptico. Jesús termina el sermón contando estas parábolas que yo les repasé, que ustedes la conocen. Y él dice, entonces, ¿qué dicen sus parábolas? Yo lo que quiero en ustedes, ahora lo que espero de ustedes es que hagan lo que les acabo de decir. Hagan lo que les acabo de decir. Yo quiero preguntar, ¿hay alguno de ustedes allí, en su casa, en la comodidad de su casa, que quisiera decirle al Señor Jesús, wow, Señor, esto está tremendo? Quiere decir que yo necesito tener aceite en mi vasija, yo necesito que el Espíritu Santo esté en mí. Porque si el Espíritu Santo no está en mí, ¿de qué me sirve ser virgen? ¿De qué me sirve tener comida, tener la palabra de Dios, tener la Biblia, esperar la venida de Cristo si no tengo vasija extra, aceite extra? O sea, si no estoy siendo usados por el Espíritu Santo. Allí donde están ustedes, yo les voy a invitar para que hagamos una oración. Y le pidamos al Señor que llene nuestra vasija. Amén. Y si tú eres un amigo que apenas estás asistiendo a las conferencias, pídele al Señor, Señor, lávame, bautízame, pero lléname la vasija. No acepte ser miembro de una iglesia si usted no pide al Señor, lléname la vasija. Porque cuando una persona llega a la iglesia sin entender que necesita llenar la vasija del Espíritu Santo, esa persona va a ser un problema en la iglesia. Entonces necesitamos que el Señor nos llene la vasija. Vamos a orar. Padre Santo, te agradecemos por esta semana que hemos tenido con los hermanos. Gracias por habernos permitido compartir este sermón de Apocalipsis, apocalíptico de Mateo 24 y Mateo 25. Que la gloria sea a ti, Señor. Gracias por habernos permitido estudiar tu palabra y al finalizar te pedimos, Señor, llénanos por favor la vasija. Llénanos la vasija. Llénanos de tu espíritu para que tenga sentido todo esto que estamos haciendo. Para que tenga el sentido el que yo ame a la gente, para que tenga sentido el que yo dé estudios bíblicos, para que tenga sentido el que yo dedique mis recursos y mi tiempo a tu causa, para que tenga sentido el tratar de hacer bien a los demás. Llénanos la vasija de tu espíritu, llénanos la vasija de aceite. Bendice al pastor, bendice a su familia, bendice a los líderes de nuestra iglesia, bendice a todos nuestros hermanos allí en West Hollywood y danos la dicha de algún día encontrarnos aquí en la tierra, pero sobre todo encontrarnos allá junto al mar de cristal en la ciudad santa.
Bendiciones que te clamamos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.